Ingeniera agrícola, tenemos la primera persona no economista de formación básica en la mesa. Es máster, no obstante, en energías renovables y mercado energético por la Escuela de Organización Industrial, la EOI. Es máster en economía de la agricultura por la Universidad de Londres y actualmente desempeña la labor como asesora del Instituto de Transición Justa del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. Tiene una dilatadísima experiencia de trabajo en instituciones internacionales. Destaca, por ejemplo, su papel, o quiero destacar el haber sido especialista de empleo verde en la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe. Ha sido coordinadora de la iniciativa Fundaciones por el Clima de la Asociación Española de Fundaciones y coordinadora del Departamento de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas. En los últimos años ha trabajado en la Agenda de Empleo Verde, Cambio Climático, Energía y Sostenibilidad de distintas organizaciones y ha realizado informes de estas mismas temáticas, sobre todo para instituciones como el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, Greenpeace, UNICEF y ECODES, entre otras. Sin más, le cedo la palabra. Dentro de este ministerio tenemos un instituto que es el Instituto para la Transición Justa. Entonces, este instituto lo que nosotros estamos haciendo es poner en marcha la estrategia de transición justa, que luego os voy a hablar un poquito de ella, y tenemos un enfoque muy fuerte en la salida del carbón, que aquí en Asturias además sois protagonistas. Entonces, ponemos en marcha muchas cosas, pero muy protagonistas son los convenios de transición justa, que a nivel territorial despliegan un poco, son la manera de desplegar los instrumentos que nosotros ponemos en marcha para ayudar a esas comunidades afectadas por esos cierres. Entonces, aquí en Asturias tenemos una persona que trabaja, que es Patricia, y que ya aprovecho para presentaros, porque si necesitáis algo muy en particular, datos que hacemos, está moviéndose todo el tiempo por todas las regiones asturianas afectadas por estos cierres y conoce muy bien lo que hacemos, el impacto que tiene, quién recibe las ayudas, qué efectos están teniendo, porque una de las preguntas que tenemos muy a menudo es ¿y realmente se crea ese empleo del que desaparece el que aparece? Pues Patricia es la persona para responder a eso aquí en Asturias. Entonces, habiendo dicho eso, pues paso a dar mi presentación, que va un poco más allá del carbón. Entonces, tiene dos partes. La primera es hablar del impacto social de la transición ecológica, que es un tema importante. No voy a ir tan en detalle como ha ido Natalia, que me ha gustado mucho su presentación, ni como has sido tú tampoco. Lo mío va a ser un poco más general. Hay muchos datos para dar en esos temas, pero son temas amplios. Y luego voy a hablar un poco de lo que hacemos en Transición Justa, también porque es una manera de gestionar adecuadamente esos impactos sociales. Entonces, empezamos a hablar de la dimensión social de la acción climática. Y tenemos que empezar diciendo que llevamos muchísimos años hablando de cambio climático, la conferencia de las partes, las COPs, ya vamos a empezar la COP28, llevamos años hasta que llegó el acuerdo de cambio climático, fue dificilísimo, llevamos décadas hablando de este tema. Pues durante todas esas décadas, las dimensiones que más se han analizado del impacto que tiene el cambio climático y el impacto que tienen las soluciones del clima son sobre todo económicas y sobre todo tecnológicas. Conocemos muy bien, los que han estado en este debate sobre clima lo conocen muy bien, han ido como con diferentes olas. Al principio se hablaba sobre tecnología mucho, el debate era ¿existe la tecnología? ¿No existe? Venga, si existe, tenemos las renovables, podemos fiarnos de ellas, bueno, no mucho, bueno, sí mucho, ese era el debate. Efectivamente la tecnología está con altos y bajos. Y luego empezamos el debate sobre las soluciones económicas, si efectivamente era mejor hacer acción climática o no. Si os acordáis del informe Stern, hace ya muchos años, que inició toda esta conversación sobre la dimensión económica de la acción climática o de la no acción climática. Gracias a ese informe se vio que efectivamente era mucho más barato, mucho más costo eficiente la acción climática que esperar a estos impactos. Bueno, pues la dimensión social del cambio climático nos hemos quedado un poquito así, un poquito somos los hermanos pobres de esta cuestión, y ahora con este tema de la transición justa, digamos que esto ha cambiado. Esto es una imagen que os pongo, que es del año 2011, o sea que hace ya años, es la información de una publicación que hacíamos en Naciones Unidas
En ese momento trabajábamos, yo estaba en la Organización Internacional de Trabajo analizando el impacto en el empleo, pero junto con el impacto en el empleo, los términos sociales es el impacto en la infancia, el impacto en la equidad de género, el impacto en los derechos humanos, que es enorme, el impacto que tiene el cambio climático, el impacto en la alimentación, por ejemplo, en la salud. Entonces, todas esas agencias nos unimos para hacer este informe y ya en ese momento lo que decíamos es que, bueno, pues había no estaban bien abordadas, no estaban bien entendidas, no había suficiente conocimiento sobre ese impacto social del cambio climático, siempre con las dos vertientes, cómo el clima nos afecta, pues con esas inundaciones, esos huracanes, ese aumento de temperatura, esos impactos en la economía, en la productividad, etcétera, y cómo nos impacta también en términos sociales las soluciones, porque no es lo mismo una cosa que la otra. Y los dos deben entenderse bien, porque si no, lo que nos pasa es un poco la pregunta que tú hacías antes, es cuando vemos que hay una solución que puede ser un nuevo impuesto al carbono que tiene impacto en nuestros ingresos o en nuestros gastos, ¿qué medidas se ponen en marcha? Pues tienes que entender bien cuáles son esos impactos sociales, quién está detrás de ese percentil, cómo es el gasto que hace, qué tipo de familia es, qué tipo de salarios tiene, qué tipo de condiciones de empleo, etcétera. Bueno, pues entonces partimos de esa base y entonces os doy un poco qué entendemos por la dimensión social del cambio climático, algunos puntos. Y es importante entender que todas estas dimensiones se superponen, no es que se queden encerraditas en cajoncitos. Entonces, la primera de todo es entender que hay unos grupos sociales que son muy vulnerables al cambio climático y que nosotros desde aquí, desde Europa, vemos la punta del iceberg. Es decir, este verano aumenta la temperatura y hay una serie de personas pues, que aumenta su mortalidad porque son enfermos crónicos, por ejemplo. Eso sería para nosotros unos sectores vulnerables, o porque hay unas inundaciones brutales en algunos países de Europa, o porque hay grandes incendios, como ha sido este año lamentablemente el caso en Grecia y en muchos otros países. Pero fuera de la Unión Europea, la gran realidad es que es un enorme espacio donde el cambio climático es el día a día, que acaba con la mitad del PIB año tras año en muchos de los países. En Centroamérica es el caso, en muchos países africanos también, cuando llega una sequía, en fin, en cada uno va llegando el impacto que más afecta en esa economía. Y entonces, ellos están sufriendo en sus hogares, en la educación de la juventud, de los niños, de las niñas, en la salud de las personas, en sus empleos, esos impactos cada día de manera exacerbadísima. Entonces, eso es lo que habitualmente se llama la injusticia del cambio climático, porque justamente esas personas son las que menos emisiones de gases de efecto invernadero son responsables. Eso, el problema que estamos teniendo es que, tenemos muchos problemas, obviamente, pero el tema que estamos teniendo, habéis oído hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, que antes eran los objetivos del milenio, que lo que tienen como objetivo es aumentar los niveles de igualdad en todos los sectores que estoy hablando, en infancia, educación, en salud, en energía, en tal. Entonces, todos estos beneficios que hemos tenido durante estos últimos años, gracias a las inversiones que se han hecho en igualdad, cuando aparece el impacto del cambio climático de turno en forma de, lo que os digo, pues de huracán, de lo que sea, de sequía, eso se va todo, eso desaparece. Y entonces aparecen cosas como la migración, que queda como única opción, en fin, como otra serie de cosas, como grandes bolsas de desempleo, como grandes bolsas de hambre, etcétera. Entonces, eso es una de las grandes dimensiones sociales que hay que tener muy en cuenta cuando se ponen en marcha las políticas, y son muy complicadas de integrar bien. Pero cada vez la buena noticia es que cada vez se está haciendo mejor, cada vez se está entendiendo mejor. La mala noticia es que como las emisiones se elevan, los impactos negativos se elevan y cada vez hay más necesidad, y digamos que las soluciones tienen que ir más rápido. Luego, a partir de eso hay varias cosas más en las que merece la pena poner el foco. Los efectos distributivos de la transición energética. Este es un temazo que requiere mucho de todo, mucho análisis, mucho dato, mucho foco. Entonces, el tema es, entendemos que hay que cambiar 80% de las emisiones a nivel general viene de la energía hay que cambiarla, hay que hacer una transición energética, y a partir de ahí aparecen cosas. Aparecen ganadores y perdedores, por ejemplo.
Entonces, nosotros veréis luego que, lo veréis también en el empleo, que hay sectores que declinan, obligadamente tienen que declinar porque son grandes emisores, y hay sectores que aumentan. Bueno, pues entonces, ¿quién está detrás de esos sectores? En términos de todo, en términos de quién produce la energía, quién la consume, quiénes son los trabajadores, etc. Acceso, luego tenemos otro tema muy interesante, y es que los nuevos tipos de energía, por ejemplo la energía solar, cuando se instala de forma distribuida, pues no solamente tienes el impacto positivo en las emisiones, sino que es que te permite tener acceso a la energía en lugares donde con sistemas no distribuidos sería muy difícil. Entonces, tener energía o no supone un cambio de vida radical en todo, en tener acceso a poder hacer una pequeña industria, en tener acceso a la educación, en tener acceso a la salud, etc. Entonces, ese impacto ya es muy positivo solamente por el hecho de haber tenido energía, y que en este caso te lo da el hecho de que sea energía solar. Es decir, que no podrías tener una mini central de carbón a la de tu casa. Entonces, todo esto, una vez que se analiza, que es un poco la dificultad, requiere de un diseño de medidas de apoyo que sean más apropiadas, un poco lo que decíamos antes, para evitar la regresividad de los subsidios. Es decir, nosotros hemos visto, por ejemplo, los datos que se presentaban antes, pero como esos, hay muchos datos de cómo afectan los impuestos verdes, cualquiera que sea, en los hogares o las grandes empresas versus pequeñas, etcétera. Entonces, a partir de ahí hay que diseñar una serie de subsidios, por ejemplo, de ayuda. Esa serie de subsidios también hay que tener en cuenta que van en las dos direcciones, no solo en el impuesto nuevo para que la gente tenga más placas solares en casa, sino hay muchísimos países que, como sabéis, están subsidiando el consumo de combustibles fósiles. Muchísimo, no sé si sabéis o sois conscientes, pero en muchos países se sigue subsidiando el uso de combustibles fósiles, ya sea en forma de gasolina para transporte, en forma de carbón o otros. Entonces, en el momento que se decide ir retirando esto, porque esto es un acuerdo global, como decíamos antes, muy necesario, eso tiene un impacto brutal, sobre todo en los hogares de menos ingresos, porque dependen mucho más de esos subsidios. Entonces, si os acordáis de las grandes manifestaciones que empezaron en Egipto, os acordáis cuando la primavera árabe y demás, empezó porque el aumento, o sea, había subido tantísimo el nivel de vida porque se retiró un subsidio que había al uso de combustibles fósiles, en este caso era gasolina, si no recuerdo mal. Claro, el nivel de vida sube de repente de un día para otro, es que no tengo para comer. O sea, todo mi dinero se ha ido en tal, no tengo para comer, ¿qué hago? Entonces, hay que entender muy bien el impacto que tiene la retirada y la puesta en marcha de una nueva línea de subsidios, para lo que sea, para nuevas placas, para acceder a coche eléctrico, viéndonos nosotros desde Europa, que es un poco lo que estamos haciendo, y eso requiere de entender muy bien los efectos redistributivos del impacto. Hay algunos datos, luego voy a hablar de un artículo que hemos escrito hace poquito, ahí hay algunos datos, pero hay multitud de investigadores que están trabajando en este tema, por ejemplo, un catedrático de la Universidad de Vigo, seguro que conocéis, que hace un análisis muy bueno en esa línea. Entonces, mi consejo es, yo trabajo para el Ministerio, entonces hacemos política pública. Antes de hacer política hay que analizar muy bien un poco por dónde puede ir el tema y luego ir reconduciendo si es necesario, ¿vale? Entonces, la división rural-urbano también es muy interesante, el impacto redistributivo que tú también lo estabas mencionando. Nosotros en el Instituto para la Transición Justa lo vemos todos los días. Patricia aquí en Asturias lo ve muy particularmente. No es lo mismo trabajar en un entorno muy urbano, donde tienes unas cadenas de valor X, que son de unos sectores X normalmente muy vinculados al territorio, agricultura, turismo, forestal, por ejemplo, muy importante aquí, que trabajar en un entorno no urbano donde las cadenas de valor son mucho más amplias. Tienes industria, tienes otra serie de comunicaciones. Entonces, toda esa división hace que el impacto de la transición energética sea muy diferente en uno que en otro. Aparecen cosas interesantes, como por ejemplo que algunos usos de la energía, el hidrógeno verde, la biomasa, este tipo de cosas pueden tener un impacto más positivo en el rural que en el urbano. Pero eso requiere de análisis y eso hay que hacerlo. Luego, el efecto en el empleo, eso es en el área en el que yo más conozco. El efecto en el empleo es muy importante, no solamente en la transición energética, sino en transición ecológica, en todos y cada uno de los sectores. Quiero decir, desde el turismo hasta el sector financiero, que no lo tenemos en cuenta, por ejemplo. Entonces, el impacto en el empleo uno puede, con sentido común, pensar, se crea nuevo empleo, por ejemplo, renovables, obviamente, se destruye empleo que ya no es necesario, por ejemplo, el carbón, obviamente,
Y la mayor parte del impacto en el empleo son las adaptaciones que todos tenemos que hacer en cada uno de los sectores en los que podamos pensar, da igual ingeniería, economía, cualquier tipo de cosas, agricultura, en cualquiera de las profesiones que pensemos hay que hacer una adaptación que es complicada, porque esa adaptación hay que saber hacia dónde va, en qué dirección va y requiere de nuevas formaciones. Esas nuevas formaciones también, este centro donde estamos, la universidad, debe ser un espacio donde se identifica muy bien cuáles son esas nuevas necesidades y no siempre se hace. Es decir, mantenemos la misma formación año tras año sin entender muy bien, bueno, pues esas nuevas necesidades, y yo animo un poco a que ese gran desafío se incorpore aquí también. Se está incorporando la formación profesional, la formación por el empleo, pero bueno. Luego, quería mencionar un par de cosas más. La geopolítica de la transición ecológica, que está siendo un momento a nivel internacional súper interesante, cómo se está, digamos que es el campo de batalla. Este espacio de transición ecológica a nivel internacional se está viendo un poco como el espacio donde podemos ganar y podemos perder votos. Y entonces esto se está utilizando muy bien digamos, cualquiera que abra el periódico y lo quiera mirar con estos ojos, se ve muy bien. Pero si no, pues a nivel espacios de poder a nivel mundial, China y Asia versus el mundo desarrollado, y dentro del mundo desarrollado Estados Unidos con Europa, lo estamos viendo también, y sobre todo con la cadena de valor de las energías renovables, que estamos viendo que se están moviendo mucho. Si seguís este tema, las inversiones están yendo de acá para allá y de allá para acá, y estamos teniendo desde Estados Unidos, por ejemplo, los fondos IRA, que son unos nuevos fondos que se pusieron en marcha para reducir la inflación hace poquito, hace como un año, una cosa así, pero que la mayor parte de esos fondos van a apoyar a industria verde. Entonces están funcionando muy bien y mucha industria verde está yendo a Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Pues que hay nuevos fabricantes de aerogeneradores que van allá, fabricantes de coche eléctrico que van allá, etc. Y nosotros por aquí tenemos los fondos Next Generations, que nosotros llevamos ya tiempo poniendo en marcha y que también lo que han servido ha sido para fortalecer nuestra industria verde. Lo estamos haciendo. Y luego la última parte es efectos sobre la igualdad entre los hombres y las mujeres, que esto es un tema que se habla muy poco para lo muy importante que es bajo mi punto de vista. Algunos de los sectores de la transición ecológica, la gran mayoría, son sectores vinculados a la ingeniería, a la tecnología, a la construcción, a la agricultura, que son sectores, estos que os digo, altamente masculinizados. Si tú vas a cualquier acería, a cualquier instalación de energías renovables, grande, pequeña, mediana, a cualquier tal, la inmensa mayoría son hombres trabajando. Si esos sectores los hacemos más verdes y no hacemos nada más para cambiarlo, pues normalmente serán hombres los que sigan trabajando en esos sectores, pero con otras capacitaciones, con otras formaciones, con otros objetivos. Entonces, algunos de los datos que hay pues son un poco 80-20, 80% hombres. Por ejemplo, en América Latina se hizo un estudio hace un par de años sobre este tema, del nuevo empleo verde que podría haber en América Latina haciendo esta transición ecológica realidad. El 80% serían hombres y el 20% mujeres. Y en España, que hemos hecho este análisis nosotros en el instituto, pero teniendo un enfoque en Europa, a día de hoy, en la transición energética, los sectores, que son sectores muy diversos, construcción, eficiencia energética, vehículo eléctrico, renovables, el 18% son mujeres y el resto son hombres. Además, existe una diferencia en el empleo, es decir, las mujeres que son minoría son mayoría en lo que tiene que ver con la administración. Es decir, los puestos de trabajo más vinculados a esas labores administrativas los hacen las mujeres y hay muy poquitos hombres. Y los hombres son los que hacen más labores técnicas y más, según vamos subiendo la jerarquía, pues hay más hombres arriba que mujeres. Entonces, hemos hecho un análisis que, si os interesa este tema, os animo a leer porque es excelente en términos de datos, tiene todos los datos del mundo, donde analizamos las brechas que hay en España en transición, en empleo de las mujeres en los sectores de la transición energética. Y ahí tenéis el análisis de todas las brechas que enfocan las mujeres, que lamentablemente son todas, sobre cualificación, salario, acceso, etc. Entonces, bueno, animo a trabajar en este tema porque se le da poca importancia. Entonces, bueno, por ir un poco más en detalle, desigualdad y vulnerabilidad, pues esto que os estaba diciendo, que
bueno, como ya he hablado un poquito sobre este tema, no meto mucho más contenido, pero sí decir que efectivamente el segundo punto de la diapositiva, los costes económicos de la acción climática es que están bajando brutalmente. Es decir, es que la energía solar ha bajado un 85%, estos eran datos del IPCC, pero que ya ha bajado más en los últimos, o sea, desde el año 2010, en 10 años, o sea, que ha bajado mucho más, la energía eólica un 55% y las baterías de litio ni te cuento. Entonces, aparecen todas estas nuevas tecnologías mucho más asequibles de lo que eran antes y esto, oye, pues nos lleva a pensar que efectivamente la acción climática está ahí, está a la puerta de casa, vamos a utilizarla y está muy bien. Problema, si queremos verlo como problema o oportunidad. Estas nuevas actividades suponen, por ejemplo, el uso de nuevos materiales, el litio, nuevos minerales. Esto supone nuevas actividades, esto supone nuevos espacios de poder, esto supone nuevas cadenas de valor. Y entonces, por ejemplo, estos espacios como la minería, en los países donde viene el litio, o de donde vendría, que son Asia, América Latina, las condiciones de trabajo decente son muy complicadas, mucho. Es decir, se acercan mucho al trabajo esclavo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tema, que esto cuando lo digo suena un poco así como reaccionario, pero para nada. Es una oportunidad para decir, vamos a tener este espacio de poder cambiar este sector tan difícil de cambiar hasta el momento gracias a la acción climática. Entonces, vamos a poder hacer ese doble dividendo. Vamos a tener mejora ambiental, pero también vamos a tener mejora social si se hacen las cosas. Entonces, ese sí es un poco la parte más complicada. Este es el reportaje, o sea, este es el artículo que os decía que habíamos escrito. Si queréis ver un poco más en detalle, aquí no lo tendrás porque os lo he mandado en PDF, pero te lo mando en las notas, estaba el vínculo a esta revista. Entonces, pues hablar un poco de la dimensión económica, que cada vez es más importante en términos de costes y que nos lleva a pensar que es más interesante poder poner en marcha medidas. El empleo. No sé si seguís a alguien este tema del empleo en renovables, si lo seguís este tema del empleo en renovables habréis visto perfectamente el informe de IRENA, el último que ha salido, y hoy creo que sale el informe de la Agencia Internacional de la Energía que habla de empleo y energía, no solo renovables, y que hace ese análisis. Entonces, aquí tenéis, no importa que no veáis los números, porque lo importante es ver un poco cómo ha ido subiendo desde el año 2012 hasta el año 2022. Veis que las energías renovables no dejan de subir, en fotovoltaica, que es la amarilla, en bioenergía, que es la verde, en eólica, que es la moradita, y en hidropower, que es la hidráulica, que es la azulita. Bueno, no dejan subir. Tenemos 13,7 millones en el mundo, que está bien. Todos los informes dicen que esto se va a duplicar por 2 o por 3, dependiendo, 2030, 2050. Esto tenéis un poco la división por tecnologías, por si las queréis ver. La fotovoltaica gana por goleada, 5 millones, y bueno, ahí tenéis los demás, ¿no? Biofuels líquidos, hidropower y todo esto. Y a mí lo que me interesa también en términos de entender cómo se sitúa el mundo, porque me parece que muchas veces somos muy europocentristas y pensamos que el mundo es Europa, y no lo es. Europa es una parte de un mundo muy diverso y muy heterogéneo. Entonces, a la derecha tenéis un poco cómo se divide pues esa energía renovable en el mundo. Entonces, tenéis ese gran círculo con casi 6 millones de empleo, en términos de empleo, no en otros términos, en términos de empleo. Ahí tenéis China, que es el gran fabricador de componentes renovables, y luego tenéis Estados Unidos, la Unión Europea, y Brasil tiene mucho empleo por los biofuels, por el bioetanol. Entonces, bueno, pues ahí veis viendo si es una manera interesante de ver cómo funciona el mundo solamente con el empleo que se crea en estos sectores. Y ya termino ahora con la segunda parte de la presentación, que es explicaros un poco cómo esto lo estamos llevando a España, cómo estamos trabajando la dimensión social a través del trabajo que hacemos en transición justa. Entonces, dejadme que vaya aquí. Estamos trabajando a nivel territorial dentro del Instituto para la Transición Justa, y estos colores que veis son los espacios territoriales afectados por cierres. Cierre de minería de carbón o cierre de centrales térmicas de carbón. Como ves, en Asturias hay varios espacios, en León también, y tenemos también en Galicia. Ahora, si seguís estas noticias, que igual no, se cierra Aspontes, está en proceso de cierre una central muy grande que hay en Galicia, que es Aspontes, pero bueno, también tenemos Córdoba, tenemos una central que ya cerró en Almería, hay una central que sigue en funcionamiento en Baleares, y Aragón, que es el otro gran espacio, que era el gran espacio minero.
Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Pues tenemos un acuerdo que es territorial, o sea, es decir, que nos pone a todos de acuerdo, todas las administraciones, desde la municipal a la autonómica y a la nacional, y que lo que dijimos es, estamos de acuerdo en hacer todo lo posible para desplegar las medidas necesarias para que el empleo no se pierda. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esto es 4 años de trabajo, se elaboró una estrategia de transición justa, que esto muy pocos países lo tienen. Fíjate que suena como una cosa como muy obvio de primer paso, pues muy pocos países tienen una mirada centrada en cómo vamos a gestionar la transición en base a un término muy importante que es la justicia social. ¿Cómo vamos a hacer que no dejar a gente fuera de este nuevo escenario? Se crea una nueva institución, que es donde trabajamos, que es el Instituto para la Transición Justa, muy importante, porque para gestionar ayudas necesitas una institución. Y muchos países del mundo pues no tienen esta institución, España sí la tiene y ha permitido avanzar. Y lo que es muy importante también para nosotros es que se hacen acuerdos sectoriales. Se hizo un acuerdo global para la minería, con sindicatos y con gobierno y con las empresas que quedaban, y otro para las centrales, las empresas que tenían centrales térmicas también. Entonces, también estamos trabajando en 2 centrales nucleares que se han cerrado, que son Zorita y Garoña. Entonces, por eso veis ahí que hay, bueno, igual no los identificáis bien, pero también estamos ahí. Entonces, aquí eran las estrategias, ya tenemos 15 protocolos de actuación, que son los convenios. Y entonces tenemos, ¿qué hemos hecho con esto? Bueno, pues estos son los ejes de actuación. Lo que hacemos es desplegar medidas específicas, con fondos específicos, con condicionantes específicos que llegan a territorio. Voy uno por uno, apoyo a los trabajadores, ayudas sociales y mejoras de la empleabilidad, prejubilaciones y cosas así, que vosotros conocéis muy bien porque el sector minero lo tenéis muy cerca. Apoyo a proyectos empresariales alternativos. Entonces, lo que hicimos con esos convenios, ese documento base, es la identificación de dónde estaban los nuevos sectores de futuro, en base a los recursos naturales y a los recursos de otro tipo, infraestructuras y demás, y a ese ecosistema empresarial que tenían esos sectores que os he puesto en colorcito. Entonces, en base a esas oportunidades que hay de desarrollo, pues aparecen las nuevas ayudas. Pues hay de todo, tenemos un poco un mix heterogéneo, porque damos ayudas a pequeñas empresas, a empresas más grandes, y entonces tenemos algunos proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con el apoyo al hidrógeno verde, aquí sobre todo en Asturias, porque EDP, que tiene 2 centrales, tiene esa parte muy fuerte, y todo lo que tiene que ver con las nuevas renovables y con el nuevo almacenamiento energético. Entonces, estamos viendo que efectivamente ese nuevo movimiento energético, digamos, de dinero, de inversiones, de pensamiento, de entendimiento, está haciendo crear pues, unos espacios diferentes a los que había antes, más innovadores, digamos. Y está trayendo un montón de nuevas inversiones de la Unión Europea, españolas y de otro tipo. Pero luego también damos ayuda a proyectos mucho más pequeños y mucho más vinculados al territorio. Pues, por ejemplo, apoyando un nuevo desarrollo de una cadena de producción de castaña, que tiene que ver con la producción del árbol, la producción del producto elaborado, la producción de la pequeña industria, el apoyo a la digitalización, a la innovación, es decir, lo que cada territorio necesita, porque no tiene nada que ver un territorio como Carboneras en Almería con un territorio como puede ser Pontenuevo en Córdoba o el suroccidente asturiano. Entonces, cada uno tiene sus necesidades y en función de necesidades y oportunidades, y en función de eso es donde se hacen los apoyos. Apoyamos también a proyectos municipales, que está muy interesante porque una vez que cierra la mina o la térmica, los ingresos fiscales de esos municipios quedan muy deteriorados. Entonces, se necesita ese apoyo, pues cada municipio decide lo que quiere, pero muchos tienen que ver con el coworking, con espacios sociosanitarios, por ejemplo, hay mucha vivienda social para jóvenes que la hacen ya recuperando edificios municipales en términos de eficiencia energética, en fin, cada uno decide, pero es muy variado y es súper interesante porque cambia un poco la dinámica de ese municipio, que son pequeñísimos, la inmensa mayoría. Hacemos también otras cosas como son la restauración ambiental de minas, voy terminando, ¿no? Vale. Restauración ambiental de minas, que era la primera foto que yo ponía. Entonces, esas minas que quedaron degradadas se están restaurando con fondos europeos, 150 millones, y lo interesante es que se está contratando a los mineros que quedaron sin empleo por el cierre de minas. Tenemos una bolsa de empleo y tenemos un servicio de mejora de empleabilidad para que esas personas que quedaron fuera de ese sistema se reincorporen a este.
Tenemos todo un trabajo en cultura, un programa que se llama Dinamizar TJ, que está súper chulo, que apoya a los jóvenes artistas de estos territorios para que haya más oferta cultural, y también estamos recuperando el patrimonio minero, que es un patrimonio muy valioso y que también es un espacio de atracción, por ejemplo, de turismo a estos espacios. La formación profesional es un tema importante, tenemos algunas líneas de trabajo, nos está costando mucho más que otras cosas, porque somos un instituto de la Secretaría de Estado de Energía y tenemos ese nicho de mercado, digamos, pero entonces trabajamos con el Ministerio de Trabajo, con el Servicio Público de Empleo, para que se mejore esta oferta formativa para las personas que quedan sin empleo. Y luego tenemos todo este tema de la perspectiva de género, que ya os digo que está poco visto, y bueno, tenemos algunas cosas muy innovadoras, como es el concurso de renovables en los nudos de transición justa, pero si no os interesa, esto es súper interesante, os animo a que lo veáis si os interesa, y ya está. Vale, porque estos eran como los principales resultados, pero bueno, este es decir, bueno, en cualquier caso que está funcionando todas estas medidas y que se crea más empleo que el que se destruye, no significa que ese empleo ya esté, porque muchos de los proyectos están empezando ahora y entonces el empleo o van a empezar en un año, en fin, tiene su desarrollo, entonces ese empleo irá viniendo, pero la estimación de empleo con todas las medidas desplegadas, pues efectivamente hace pensar que efectivamente la transición justa funciona, que es todavía alguna duda que hay por ahí sobre si esto podría ser o no. Y nada, pues si queréis lo dejo así, lo dejo aquí, porque estos son cosas que ya os he ido comentando: apoyo a los trabajadores, a los proyectos empresariales, 7.000 millones en inversiones, es lo que estamos estimando que se van a poner en estos sitios de colorcito que yo os decía, gracias al acuerdo que tenemos con las empresas EDP, Endesa, Iberdrola y Naturgy. La restauración ambiental, esto que os decía, me imagino que esta será la gran Cortafavero en León, entonces es uno de los proyectos más grandes que hay en Europa, se están casi 3.700 hectáreas en restauración y crea unas mejoras ambientales brutales, en mejora de calidad de agua, nuevos ecosistemas, nueva biodiversidad, nuevos desarrollos económicos, porque todo esto lo hacemos en conversación con el territorio y entonces ellos nos dicen, pues vamos a poner aquí un museo, vamos a poner aquí cada uno un poco lo que quiere. Estos son los proyectos municipales que, como os decía, esto es la reunión del Ponfolino, que es una cosa muy importante en León, aquí no tanto, en Ponferrada, y entonces hay de todo, ¿no? Centros sociosanitarios, turismo rural y de naturaleza, recuperación de patrimonio, y esto es lo que os decía, que es un tema muy interesante del nudo de transición justa que estamos haciendo en Andorra, Teruel. Lo que hicimos fue concursar el acceso a la red eléctrica, que quedó libre una vez cerrada la central de carbón de 1.200 megas, con criterios de transición justa. Esos criterios lo que nos ha permitido ha sido que la empresa ganadora del acceso a la red, me estoy explicando, para poder vender tu electricidad tienes que decirme qué cosas vas a hacer para mejorar el empleo en la localidad. Entonces, eso lo que ha permitido es que, además de esos 1.200 megas renovables que se va a hacer con eólica y con solar, haya todo un desarrollo de cadena de desarrollo industrial en el territorio, en Andorra, Teruel. Fábrica de seguidores solares, fábrica de electrolizadores, planta de proceso de astillas para calefacción con biomasa, industria local de hormigón para torres eólicas. Se van a recuperar 50.000 olivos centenarios. Entonces, bla, 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 y mucho más. Se va a dar formación a 1.900 personas, es una pasada. Pero lo interesante no es eso, sino que lo interesante es que eso es un condicionante que se le puso a la empresa para poder producir las renovables y acceder a la red. Entonces, es una manera de jugar desde un punto de vista de administración pública con un recurso muy escaso como es el acceso a la red eléctrica que ahora tenemos. Es una manera diferente de ver esto que estamos hablando. Y esto es el proyecto que tenemos, Dinamizar TJ, que es el proyecto cultural para apoyo a jóvenes, y bueno, si queréis lo dejo aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, además, bueno, como está muy cercana a cosas que vivimos aquí, es muy interesante. Yo, a ver, voy a hacer una intervención un poco crítica, pero no con tu presentación ni por supuesto con el trabajo que haces desde el instituto, que es amplísimo, sino más bien con la estructura, no sé si decir administrativa, gubernativa,
que yo creo que está provocando en algunos de estos proyectos serias disfunciones y demás. Me voy a referir a la minería, que es un campo que más o menos conozco. Nosotros desde la universidad estamos asesorando la restauración de algunas de las minas de aquí del suroccidente. Yo he tenido la ocasión de visitar también, por ejemplo, la de Favero, que ponías en pantalla, y mi impresión es que las dificultades que está habiendo a nivel administrativo para adjudicar los proyectos y repartir todo este dineral enorme que hay en concreto en ese aspecto han llevado a que las administraciones, independientemente de su color político, adjudiquen sistemáticamente todos estos proyectos a la misma empresa pública, Atraxa, en todas partes, ¿no? Con lo cual se están perdiendo, a mi juicio, dos posibilidades. Una, de crear ahora se usa esta palabra mucho, un ecosistema innovador en restauración minera y otro tipo de restauraciones, que es algo que había o hay una oportunidad muy grande para ello. Y otra cuestión importante es que los proyectos carecen, también relacionado con la innovación, de cualquier tipo de innovación, es decir, la restauración minera que se está haciendo es la de los años 80. Así de claro, debo decirlo porque, bueno, es algo en lo que tengo conocimiento. Entonces, sin entrar en eso, que sería muy técnico y que tiene que ver con minería y no es de lo que hablamos hoy aquí, la pregunta sería, ¿tenéis esa misma percepción de que a veces la propia administración o la legislación que tenemos, la burocracia de la que tanto nos quejamos, os está poniendo en dificultades a la hora de lanzar todas estas cosas y agilizarlas en algunos casos? Es que es un tema que da para mucho, y más en restauración minera. Quiero decir que no hay, ¿cómo decir?, la escala de restauración que se está haciendo y el nivel de rapidez que se está haciendo requiere de una serie de cosas, una serie de, bueno, pues no sé, de personas, de empresas, de tal, que lo pueden hacer. Más allá de eso, se sigue el protocolo establecido para asignar los proyectos y en este caso se ha seguido. Hubo incluso alguna denuncia por alguna parte de otras empresas que habían visto que se había hecho algo mal y se denunció, y esa denuncia no prosperó, o sea que está todo muy claro que se ha hecho de acuerdo a la ley. Eso por ahí. En términos de innovación en ecosistema, o sea, en cómo se está haciendo la restauración, pues eso no me meto porque no es mi expertise. Sí es cierto que que eran espacios degradados que se habían quedado ahí y ya está. O sea, que solamente con poder recuperarlos para el territorio ya es un enorme avance. Y lo que tú me estabas preguntando, hombre, o sea, es que trabajar en la administración y desplegar instrumentos es un dolor de cabeza continuo. Más allá de eso, que es una cosa que requiere muchísimo tiempo, muchísimo papeleo, muchísimo de todo, sí que estamos haciendo lo posible, y eso es uno de los trabajos que tiene Patricia como agente de territorio, que eso nos está viniendo muy bien, una cosa un poco más innovadora, que es entender qué quiere el territorio, que eso en otros lugares no se hacía. Entonces tenemos una persona trabajando en cada uno de esos espacios de color que yo os ponía en el mapa, y que su trabajo es un poco entender dónde está esos municipios, qué tipo de proyectos quieren, qué tipo de empresas hay, Entonces, eso nos está permitiendo hacer líneas de apoyo, de subvención un poco más pensadas para que efectivamente los municipios que lo pueden absorber o las empresas que lo pueden absorber lo absorban. Entonces, antes se quedaba mucha subvención sin utilizar y ahora se queda muy poca, que eso es algo muy bueno. Habiendo dicho eso, pues es que la administración, cualquiera que trabaje en la administración sabe que tiene un montón de filtros para asegurar cosas que son muy necesarias, como que el dinero no está mal utilizado. Entonces, si queremos saber que el dinero no está mal utilizado y que tal, pues tienes que ponerse este tipo de filtros, y se están poniendo. ¿Se podría hacer cosas más innovadoras? Pues yo creo que cada vez se están haciendo más. Quiero decir, si miras las subvenciones que tiene el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, pues tiene subvenciones para proyectos innovadores, y así se llaman. O sea, usted cuénteme lo que quiere usted hacer para aumentar de manera acelerada la transición energética. ¿Y cómo lo va a hacer? En términos técnicos, en términos de I+D, en términos incluso sociales, que tiene todo ese nuevo mecanismo de comunidades energéticas. Entonces, yo creo que la mirada está puesta ahí. Hay que dar un salto, el leapfrog, que dicen en inglés, hay que dar un salto en hacer las cosas de manera diferente, más rápida, porque es que no llegamos.
es que la primera presentación era obvia, es que no llegamos, entonces hay que aumentar mucho más. ¿Se está haciendo bien? Pues, hombre, ¿qué te voy a decir yo? Bajo mi punto de vista, sí. ¿Se podría hacer mejor? Pues yo creo que estamos explorando todas las formas posibles de innovación. Pero sí es verdad que cuanto más apoyes esas nuevas formas de pensamiento, más personas hay y más inteligencia colectiva hay pensando en eso y aparecen más novedades. Y nos viene muy bien a todos, a nosotros y a los vecinos. Entonces, todo eso muy bienvenido siempre.